Hablemos claro. Alguien me llamaba la atención sobre que lo he dicho como 10 veces, lo voy a decir 20 y 30 veces si fuera necesario. Hay una batalla política por el control del Ministerio Público. Eso es lo que ha estado ocurriendo, eso es lo que sigue ocurriendo. Es decir, había por un lado un grupo políticamente, digamos, de izquierda, la que los fujimoristas llaman caviar, representado por el señor Pablo Sánchez, que manejaba el Ministerio Público. Que mirado desde esta perspectiva era el bueno de la película, ¿no? Era el tipo correcto, honesto, en el cual podíamos confiar. Y había por otro lado un sector que pugnaba por tomar el control no solo del Ministerio Público, sino de la OMPE, del sistema de justicia, del ministerio, de todo, ¿no? Encabezado por el señor César Inostroza, que ya había tomado control del Poder Judicial en el Callao, que quería tomar el control, ¿no es cierto?, de la Corte Suprema de Justicia, siendo él presidente de la Corte Suprema de Justicia. Habían controlado la OMPE, que es algo de lo que no entiendo por qué no se habla hasta ahora. Es decir, hay denuncias muy serias donde cómo se había hecho una operación para que el señor Cavazza fuera el dueño de la OMPE, ¿no? El empleado del señor Luna. Entonces, y que además, escúcheme, tiene una historia. Ha estado involucrado en escándalos anteriores en el INPE, ha estado metido en el tema de Álvarez, en Ancash, ¿no? Pero en fin. Y se supone que el señor Chávarri, actual fiscal de la Nación, sería parte de ese operativo del señor Inostroza encabezando esta organización. Chávarri niega que eso es verdad. Pero como fuera, lo que nos interesa a los peruanos es que se haga justicia sin ningún sesgo político en el Perú, que es lo que ha estado ocurriendo. Pero revisen por Dios lo que ha estado pasando en los últimos años. El señor Alejandro Toledo se fue porque le avisaron que iban a pedir medidas de restricción contra él. Así fue la historia. Y Pedro Pablo Kuczynski, que estuvo a punto de escaparse. Es que no se dan cuenta que el fiscal no estaba objetando una salida por razones de salud. Dice que el señor PPK estaba gravísimo. El señor PPK está en su casa. Y cualquier clínica privada, incluso alguna pública en el Perú, puede darle la atención. Me refiero en el INCOR, por ejemplo. Si tiene un problema del corazón, en el salud lo atienden igual que en Houston o en México con el Instituto del Corazón. Se estaba escapando el señor. Pero no solamente eso. ¿Cuántos consorciados que han participado junto con las constructoras brasileñas en el pago de coimas están presos? ¡Ninguno! ¿Cuál es la situación de la señora Susana Villarán en su casa? ¿Cuál es la situación del señor Castañeda? Ni se habla de él. Es decir, eso es lo que resulta absolutamente indignante. Y ayer nos hemos enterado de una cosa tremenda en el programa Panorama que dirige Rosana Cueva, que resulta que sale una señora fiscal a decir: me mandaban al matadero, me mandaban a sustentar medidas de restricción sin ningún argumento para que perdiera. Y a la hora que me dicen que hay que transferir los expedientes a la nueva administración del equipo especial de investigación sobre el caso Lava Jato, se perdieron expedientes. Por eso se demora. O sea, Hamilton Castro se demoró 1 día, 2 días, 3 días, no quería entregar. O sea, se ha perdido material, ha desaparecido material, porque se han estado manejando las cosas. Yo no sé, sinceramente, o sea, de Pablo Sánchez, yo me he reunido con Pablo Sánchez, yo hablo con él por si acaso, pedí la reunión con la jefa de prensa del Ministerio Público, me reuní en la oficina del señor fiscal de la Nación, como deberían ser las relaciones entre periodistas y funcionarios públicos. No a escondidas, no en un lugar, no contratando terceros para que te lleven a una reunión con alguien con el que un periodista debería tener una relación natural por la función de cada uno. Pero sinceramente lo que ha estado pasando está mal. Está mal, estamos atrasados en el caso de Lava Jato, hemos perdido tiempo, ha habido impunidad, no se han hecho las cosas que se tenían que hacer. Y eso es lo que nos interesa a los peruanos, que se haga justicia. Y no me importa si es la señora Keiko, porque si la señora Keiko, como acreditan los señores de Odebrecht, entregaron dinero para su campaña, que es un lado de la acusación que por supuesto tiene que ser contrastada, ¿no es cierto? Ya pues, hay un montón de gente que aparece como aportante de Fuerza Popular que no dio $1, ni uno solo. Entonces, si uno junta esos dos elementos, entonces hay razonabilidad en la acusación. Entonces, tiene que hacerse responsable de eso. ¿Quién? O sea, ¿para quién era el dinero? ¿Para favorecer a quién? ¿Para servir a quién? Por supuesto que a la señora Keiko.
y va a tener que asumir las responsabilidades legales de eso, y de eso no la debería poder salvar nadie. Pero, es decir, ese es un lado del problema. Porque la señora no ha gobernado el país. La señora ha sido candidata y va a tener que pagar por haber recibido dinero de gente que lo que quería era hacer lo que hicieron con los otros. Es decir, dar dinero para luego cobrar en obras y beneficios a la hora de relacionarse en relación al tema de la obra pública. Y los otros deberían también estar en la cárcel. Y no están. No están, señor. El proceso está manejándose y se ha estado manejando hasta que cambiaron las cosas. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que porque lo que ha ocurrido en las últimas semanas ha sido significativo. O sea, lo que ha pasado es que nos hemos enterado de todo este escándalo de manipulación y de esta organización llamada Los Cuellos Blancos, de cómo ha pretendido controlar todas las instituciones y de la red de corrupción dentro de nuestro sistema de justicia. Pero por el otro lado nos ha permitido producir una renovación en la manera de manejar la lucha contra la corrupción en el caso Lava Jato. Están pasando cosas extraordinarias que van a ocurrir en las próximas horas. Porque en días se está haciendo lo que no se ha hecho en meses. Eso es lo que nos interesa a nosotros. Y estamos involucrados en una pelea política donde cada uno nos quiere llevar, ¿no?, de la nariz para un lado o para el otro. Y no estamos discutiendo de los asuntos de fondo. ¿Quién es responsable de qué? ¿Cómo se ha manejado el proceso? ¿Y qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que está haciendo Rafael Vela? ¿Es lo que está haciendo José Domingo Pérez? ¿Es lo que está haciendo el fiscal Juárez? Están haciendo su trabajo con libertad, porque hasta donde yo entiendo, nadie les está impidiendo que hagan lo que tienen que hacer. Y en todo caso, si se presenta cualquier dificultad, yo estoy absolutamente seguro que ellos van a ser los primeros en poner las cosas en su lugar. Pero yo creo que nuestra exigencia tiene que ser esa, nuestra exigencia a que, Dios mío, o sea, esta batalla política en la que nos están envolviendo a todos los peruanos por el control de una institución que debería estar libre de política. Es decir, no me importa a mí las simpatías políticas de uno u otro, lo que me importa es que hagan su trabajo y que metan en la cárcel a todos los que merecen esa situación. En fin. Soy Nicolás Lucar, esto es Exitosa, la radio del Perú, y no sé si estoy perdiendo el tiempo exigiendo una cosa tan elemental, Dios mío, como esta. Tan elemental, ¿no? Ahora, esto se da un contexto político muy, muy complicado. Hay un deterioro profundo de la clase política, de la credibilidad de la clase política, y esto ha motivado que el presidente Martín Vizcarra plantee la realización de un referéndum, ¿no?, que va creciendo. O sea, Daniel Urresti, que anda desesperado porque parece que va a perder la inscripción del partido y no le va muy bien, ha salido a decir que debe haber un referéndum ya para cerrar el Congreso de frente, ¿no? Y el presidente Vizcarra ha anunciado que si el Congreso se demora mucho en la reforma y en las medidas que se deben tomar y que él ha propuesto, él va a salir a recoger firmas, lo cual es constitucionalmente legal, ¿no es cierto? Y lo que queremos saber es qué piensan ustedes de esto. ¿Están ustedes dispuestos a salir a recoger firmas para hacer un referéndum? Que habría que preguntarse, dicho sea de paso, qué preguntas deberían formularse en ese referéndum. ¿No es cierto? Porque si vamos a hacer un referéndum así convocado por la gente y recogiendo firmas, entonces preguntemos lo que la gente quiere que se pregunte y no nos limitemos a un par de preguntitas, ¿no? A 2 o 3. ¿Qué piensan ustedes? Dennos sus respuestas en el Facebook, en Exitosa Noticias, en el Twitter, @ExitosaP. Está con nosotros el doctor Óscar Urviola, expresidente del Tribunal Constitucional, que veníamos conversando desde la entrada sobre... Esto es una de las crisis más serias que por lo menos a mí me ha tocado vivir en muchísimos años, ¿eh? Sí, y me imagino días. Que a usted le pasa lo mismo, doctor. Sí, efectivamente. Creo que a todos los peruanos estamos ante una situación realmente crítica porque ha comprometido no solo a una institución, sino a varias instituciones, y lamentablemente el ambiente político, que debe ser de diálogo para superar esto, por el contrario, se muestra de confrontación, y eso es lo que preocupa. Yo creo que debemos retomar las cosas para reanudar diálogos y buscar las soluciones más adecuadas. El tema que me han propuesto para tratar en este programa es el del referéndum. Y bueno, se ha escuchado la propuesta del señor presidente en el sentido de que se recolectarán firmas en el caso de que el Congreso de la República
no atienda la iniciativa de reforma constitucional en los términos que establece la Constitución, es decir, con la aprobación del Congreso y luego sometido a referéndum, que es el procedimiento que establece la Constitución en primer término, porque hay la posibilidad también de que se produzca una segunda legislatura y en segunda legislatura con una mayoría. Sí, claro, el argumento contra esa reforma es que, por ejemplo, en el caso del Consejo Nacional de la Magistratura, toda esta crisis del sistema lleva al Consejo Nacional de la Magistratura y montones de decisiones que tendría que tomar un consejo que en este momento en términos prácticos no existe. Efectivamente. Entonces no podemos esperar hasta el próximo año para eso. Yo creo que hay cuatro propuestas de reforma, tanto judicial como política. Una de ellas es precisamente la judicial, que solamente abarca el tema del Consejo Nacional de la Magistratura, que es un tema relativamente sencillo en comparación a los otros tres, que son la reforma del Parlamento, en el sentido de que se debe retornar a la bicameralidad. El otro es el tema de financiamiento de los partidos políticos y la no reelección de los señores parlamentarios. Estos tres últimos temas, si los mezclamos con el primero, van a dificultar la realización de un referéndum, porque yo creo que sí va a haber consenso sobre el tema del Consejo Nacional de la Magistratura para aprobarlo en esta legislatura y quizás poderlo someter a referéndum con las mismas elecciones regionales y municipales, podría ser, o a más tardar en diciembre. Pero los otros tres temas sí son complicados. Sí, ¿por qué? Porque motivan, como usted me decía ahora que veníamos caminando acá hacia los estudios, porque esto requeriría una discusión más de fondo, dice usted. Claro, porque las propuestas que se han hecho sobre, por ejemplo, el retorno a la bicameralidad, respetando la opinión del señor presidente, no las comparto. Eso de dividir este Congreso en 100 diputados y 30 senadores no se ajusta a lo que necesita el país, no solamente por garantizar una debida representación, sino porque históricamente el Perú ha tenido un sistema bicameral que no se garantizaría con la sola división del actual Congreso en 100 y 30. El tema también pasa por garantizar una debida representación en jurisdicciones más pequeñas para elegir a los diputados y en otras jurisdicciones que podrían ser las regiones o una jurisdicción nacional. Por ejemplo, Eso que en el caso de Lima no se elija Lima, sino se elija Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, ¿no es cierto? O en jurisdicciones uninominales más pequeñas para que se garantice una representación donde el ciudadano sienta de que tiene sus representantes a quienes les puede pedir cuentas en determinado momento. Por ejemplo, doctor Rubio, el otro día hablaba, y no sé si estoy siendo infidente, con una persona cercana al Frente Amplio y me decía que ellos habían estado discutiendo la posibilidad de una propuesta contra lo que mucha gente piensa, no hacer dos cámaras sino una sola, y que haya 300 representantes con el mismo presupuesto. Es decir, que no se produzca una modificación y que esto se podría hacer con el criterio de que los asesores, por ejemplo, no trabajen para las personas, sino para los grupos parlamentarios y para las comisiones. Y que una representación de 200 o 300 te permitiría extender la representatividad en el Congreso con distritos electorales mucho más pequeños y más controlables por parte del elector. Sí, ese es uno de los temas que se tienen que debatir y no se van a poder debatir de aquí a diciembre. Sobre este tema, sobre la bicameralidad, se tiene que abrir un debate no solamente en el Congreso de la República, en la academia, en las universidades, los colegios de abogados, y donde se pueda debatir con la población a fin de establecer el sistema bicameral que más se ajuste a nuestra realidad. Claro, pero el problema que ha habido es que esta discusión fue una promesa prácticamente de todo, es decir, este tema fue una promesa de prácticamente todos los que fueron a la elección del 2016. Y supuestamente estamos en un proceso para producir una gran reforma política, pero es una reforma que están haciendo los políticos que están tremendamente desacreditados en este momento y con la intención de proteger su estatus. Es decir, por ejemplo, el establecer que para tener un partido hay que reunir 750.000 firmas, que ellos no podrían reunirlos, o dudo que ¿quiénes podrían reunir? Los fujimoristas tal vez puedan reunir 750.000. ¿Quién más podría reunir? O sea, Verónica Mendoza está sufriendo para hacerlo. Entiendo que Julio Guzmán ya lo hizo, pero tiene un problema adicional. El costo que significa cada una de esas 750.000 firmas. Para un referéndum, para la convocatoria de un referéndum que modifique la Constitución, se necesitan 2.200.000 y tantas mil firmas. O sea que tampoco es fácil.
Y tampoco es conveniente que una reforma constitucional se debate en un referéndum. En un referéndum no se puede debatir nada. En un referéndum se consulta sí o no determinadas preguntas. Hay que llevarles propuestas ya debatidas y soluciones en concreto. Claro, pero además, o sea, esto genera, es decir, si empezamos a hablar de reforma constitucional, o sea, uno de los temas que tenemos es que en el Perú se produjo toda una transformación post-velasquista, ¿no es cierto?, con una constitución que luego fue modificada, la constitución de allá de la Torre, ¿no es cierto?, que luego fue modificada ¿no es cierto?, luego durante el régimen de Fujimori. Así es. Y que, o sea, lo que se buscaba es crear un sistema liberal, digamos, que fuera expresado constitucionalmente. El problema es que si vamos a discutir de la reforma de la Constitución, deberíamos discutir también el capítulo económico, ¿no es cierto? O sea, es decir, si después de todos estos años de aplicación de una política como la que se ha aplicado, el resultado es que si bien el país ha crecido en términos macroeconómicos, los grandes problemas de la sociedad no han sido resueltos. Esa fue la promesa, recuerda usted, Gustavo Miller, ¿no es cierto? Que Dios nos ayude. El Estado se sale de todo, ¿no es cierto? Vamos a privatizar toda la economía, vamos a abrirnos a la inversión, vamos a hacer concesiones y todo lo que se ha estado haciendo todos estos años. Y el Estado se hace cargo de la educación, la salud, la infraestructura, la de seguridad. 30 años después, ¿cuál es el resultado? Tenemos la peor salud, la peor educación, la peor infraestructura, la peor seguridad del continente o de la región. Don Nicolás. Es decir, no se cumplió la promesa, entonces es legítimo que alguna gente diga, bueno, discutamos eso también. Bueno, yo me atrevo a decir que la Constitución del 93 en muchos aspectos es superior a la del 79. Y yo creo que la fuerza popular que representa al fujimorismo, que es el autor de la Constitución vigente, si quisiera perfeccionar su obra, la Constitución del 93, debería abocarse al tema de retorno a la bicameralidad, que es uno de los talones de Aquiles, podríamos decir, de la Constitución del 93, que podría justificarse en su momento donde Fujimori quiso concentrar el poder para poder manejar un parlamento unicameral como lo hizo, pero ya cumplió su etapa. El parlamento unicameral no puede hacer todas las cosas, de tal manera que tenemos que regresar a la bicameralidad, y yo creo que si históricamente Fuerza Popular quiere dejar algo y perfeccionar lo que Fujimori quiso hacer, es retornar a la bicameralidad. O sea, y debería aprovechar este momento. Hay que tener en cuenta que la participación del pueblo a través de mecanismos de participación directa como es el caso del referéndum, la revocatoria, también es propuesta del fujimorismo. Recordará, Nicolás, que cuando se produjo el golpe del 92, yo me acuerdo, hemos estado prácticamente juntos luchando por recuperar la democracia en aquella oportunidad, cuando yo era diputado por Usted era Arequipa, diputado por el Movimiento Libertad. por el Movimiento Libertad, se ofreció... Además, yo me acuerdo, ese día fue tan increíble. La gente no sabe esto, porque hay mucha ignorancia, mucha desinformación y mucha mala fe también. Pero el director, digamos, periodístico de América Televisión era don Alejandro Miro Quesada, Así es. padre, ¿no es cierto? Y el tema que teníamos era que la sociedad, por el descrédito de la clase política, respaldaba el golpe de Estado. Exactamente. Entonces, y había que buscar una solución rápida, ¿no es cierto?, donde se respetara a los medios de comunicación, se restableciera el orden democrático, pero lo que es cierto es que en ese momento había otra salida, que era cerrar la Cámara de Diputados, y no se quiso hacer. Fujimori ofreció mecanismos de participación directa como el referéndum, la revocatoria, conjugando dos sistemas que de cierta forma se contraponen. El sistema democrático de representación, que es el que siempre hemos tenido históricamente, y el sistema de democracia directa, que corresponden a otras realidades. Se establece el referéndum, la revocatoria, la iniciativa legislativa. Estos dos sistemas en algún momento pues, se contraponen, pero si se modula, se podría decir, el uso de estas herramientas de la democracia y no se Claro, pero por ejemplo, utilizan con exceso, por ejemplo, en este caso, con fines populistas. O sea, por ejemplo, Urresti está diciendo que se haga el referéndum para disolver el Congreso. No puede ser, pues, no se puede atentar contra el sistema democrático.
porque esta es una democracia representativa por excelencia, y así lo dice la Constitución. Y el Parlamento Nacional es un órgano que corresponde a la división de poderes, que no se deben entender como poderes autónomos o autárquicos, sino como poderes que deben colaborar entre sí. Ese es el tema. Y la postura del presidente está diciendo, si se demoran mucho, porque están, ¿no? Yo voy a salir a recoger firmas para hacer el referéndum. Es una postura política que corresponde en todo caso a su función, pero yo creo que no debe exagerarse en estas propuestas, por cuanto el Parlamento en estos casos debe tomar su tiempo. Claro, sabemos que el Parlamento unicameral tiene sus limitaciones, porque tiene todos los antejuicios que en este momento se han multiplicado por el tema de la corrupción, pero debe privilegiar el tema de la reforma constitucional. Pero lo que usted dice es, en el referéndum debería incluirse el Consejo Nacional de la Magistratura porque es urgente. Eso sí. Y debería abrirse un debate nacional sobre la reforma política. Exactamente. Ahora, el problema es que eso debería ser sometido, deberían incluirse otros temas, debería ser sometido también a referéndum en determinado momento para es decir, porque si lo resuelve este Congreso, van a resolver, es decir, ellos están haciendo todo de tal manera que nadie más pueda hacer política que ellos. Pero es que, fíjese, don Nicolás, el tema es que la reforma constitucional que establece la Constitución es siempre a través del Congreso de la República, porque el Congreso de la República, por mandato constitucional, es el poder constituyente derivado. No se puede hacer una reforma política de decir, yo hago una constitución, junto firmas y esta va a ser la nueva constitución y la hago aprobar. Eso no funciona. Eso no funciona. El Congreso es el poder constituyente. Claro, el problema que tenemos es qué pasa cuando el Congreso tiene el nivel de descrédito ante la sociedad que se ha ganado, pero a pulso, ¿no es cierto? Ahora, tengo una pregunta, no quiero que terminemos la entrevista sin hacérsela. ¿Cómo enfrentar el tema de Pedro Gonzalo Chávarri? ¿No es cierto? Bueno, yo creo que ahí la solución la tiene el mismo doctor Chávarri. Yo creo que, dadas las circunstancias y la situación que se presenta en el Ministerio Público, con serias objeciones a su intervención en esta supuesta organización criminal, sin admitir de que él pueda tener responsabilidad, porque tiene derecho a la presunción de inocencia y al menos se conoce que ahí tiene una trayectoria fiscal buena, él debería dar un paso al costado para garantizar pero ¿qué ocurre si él da un paso al costado, se hace la investigación y se concluye que no ha tenido ninguna participación en esta organización, no ha participado en ningún acto delictivo? Ha tenido el gesto y yo creo que el pueblo revaloraría mucho su personalidad y su actuación si él, después de que se compruebe que no tiene nada, se le reivindicará. Pero creo que sería positivo que el pueblo vea en el doctor Chávarri la actitud de decir, dejo el campo abierto para que se hagan las investigaciones de manera absolutamente independiente e imparcial. Eso sería lo correcto. Y creo que sus amigos, los más próximos, deben aconsejarle eso al doctor Chávarri. Nadie dice que él es culpable o responsable, pero hay cuestionamientos. Y que vienen no de afuera, vienen del interior del Ministerio Público. De esa lucha interna que hay. Entonces, yo creo que la situación esta es bien grave, muy delicada, y el doctor Chávarri está en una hora realmente crucial en su trayectoria. Y tendrá tiempo de reivindicación si es que él no tuviese ninguna responsabilidad, pero lo aconsejable es que el doctor Chávarri se aparte. No necesariamente tendrá que salir del Ministerio Público, pero podrá estar cumpliendo alguna función que no tenga la titularidad del Ministerio Público, que es el que conduce en todo caso a la institución. El doctor Óscar Urriola, expresidente del Tribunal Constitucional, ha estado con nosotros. Muchas gracias por estar aquí. Don Nicolás, a usted las gracias. Nos queda pendiente una conversación con el doctor Óscar Urriola y con algunos otros. Voy a invitar un día a estos, lo voy a invitar a usted, voy a invitar a Miguel Vega Alvear. Perfecto. Y de repente a Luis Bustamante. Sería importante, Nicolás, porque la propuesta que hicimos en su oportunidad en el 90, que era la economía social de mercado, sentó las bases de un desarrollo económico en el Perú que felizmente Fujimori tuvo la virtud de aplicar. Quizás ese es uno de los logros que se le podría reconocer a Fujimori. Pero la aplicó mal, pues. Bueno, lo aplicó mal y lamentablemente... estamos pagando las consecuencias hoy. Tuvo malas juntas, ¿no? Bueno, pero se sembró esa semilla. Y yo creo que es bueno recordar
todo esto, y también quizás recordar cómo fue el sistema bicameral del 79, porque hay muchos que preconizan el retorno de la Constitución del 79. Creo que sería un gran error, porque lo que necesitamos es un sistema bicameral, no de cámaras gemelas, sino de cámaras que tengan funciones privativas distintas. Eso es importante. Muchas gracias por estar con nosotros y quedamos comprometidos para esa conversación sobre lo que pasó en el Perú, porque al final esa es la discusión. O sea, la gente no es consciente de esto. O sea, el mérito que le atribuyen a Fujimori desde el punto de vista económico no es suyo. No es suyo. Él hizo campaña contra eso. Así es. Y al final terminó aplicando, desde mi modesta opinión, muy mal, un programa neoliberal. Muy mal. Porque no reformó la educación, porque no reformó el aparato del Estado, porque no empoderó a las clases medias y a los emprendedores, o sea, no se hicieron cosas que debían hacerse, y porque no se dio cuenta que el Estado no puede desaparecer. Por ejemplo, en el transporte, miren el caos que tenemos en el transporte, ¿no? Pero en fin, de eso hablaremos en su momento, que usted comprometido, doctor Urriola. Vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Exitosa, la radio del Perú. Volvemos.